vamos a compartir conocimiento a raíz de un caso, ¿ya? Yo les voy a presentar el caso, luego les voy a impartir las pautas, ¿no? Información, y luego vamos a regresar al caso. Y ustedes deben estar aptos, o más o menos aptos, cercanos a resolver el problema, enfocarlo, a comentarlo, más que a resolverlo, a comentarlo. ¿Qué les parece? ¿Dónde están los puntos álgidos? ¿Dónde se pudo haber actuado de una u otra forma? Comentarlo. ¿Está bien? ¿Ya? O sea, yo les voy a presentar un caso, lo van meditando y van escuchando la información, y luego vamos a regresar al caso y al mío, doctor, acá pudo haberse hecho esto, sí, acá. ¿Está bien? Ok, miren, esto es un caso de la vida real. No es un tocho, pero es algo así, ¿no? El caso de la vida real, que sucede a un paciente que era reo, de Chimbote, como ustedes están viendo, que pasaba momentos difíciles, ¿no? Está cumpliendo una condena, y uno de esos días decide acabar con su vida, ¿no? Entonces él decide beber lejía, para eso la diluye con agua, ¿no? Después de lo cual el personal de vigilancia lo observa quejumbroso, ¿no? Y es evacuado al hospital de esa ciudad. En el hospital, estén atentos a la situación, ¿no? Imagínense que es una película, que yo les estoy contando una película. En el hospital, en la sala de urgencias, lo reciben, lo evalúan, bueno, saben de la procedencia del señor, y bueno, dicen que está estable, y le dan de alta, ¿no? Al día siguiente, lo observan, una suerte, dicen no hay mayor cosa, supuestamente hacen algunos exámenes y le dan de alta. Sin embargo, el paciente llega a su celda en el mismo estado de ánimo, negativista, deprimido, no recibe el tratamiento indicado y es evacuado nuevamente en vista que lo ven en mal estado de salud. Y luego, horas después de haber llegado por segunda vez a la emergencia, fallece. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Lo están pasando por YouTube o el caso? ¿No? Ok. Entonces, ese es el caso. Un paciente que no debe haber acabado así, ¿no es cierto? ¿Ah? Vean la situación, vayan meditando, reflexionando, ¿no? Y veamos a ver qué debemos hacer. Para los que han pasado por el Baiza, nuestros saben que es una foto de la casa central del hospital, ¿no? Muchos de ustedes regresan al hospital, al internado, pero nos lo vamos a reencontrar. La patología del esófago, el tipo de carácter inflamatoria, pueden ser ya según el tipo de agente causante, ¿no? Pueden ser infecciosas, cáusticas y iatrogénicas. Iatrogénicas se refiere al punto de vista de que durante un tratamiento médico, no por iatrogénica no se refiere a mala praxis, iatrogénica se refiere por el accionar del acto médico, ¿cierto? Puede ser iatrogénicas, puede ser por fármacos, medicamentos, por radiación, en pacientes que reciben tratamiento por cáncer, ¿no? Inflamatorias, primarias inflamatorias netamente de esófago, como la enfermedad de Crohn, la esofagitis eosinofílica y linfocítica. Ese es los tipos de compromiso a nivel de esófago. Vamos a ocuparnos ahora de lo que nos han pedido, básicamente es enfocarnos a la esofagitis cáustica, ¿no? Esto hace referencia a que es un daño a nivel del esófago causado por cáusticos. Cáusticos pueden ser de dos tipos las sustancias, álcalis o ácidos, ¿no?
La severidad, ¿cuán severo puede ser una insuficiencia cáusica? Va a depender de la propiedad corrosiva de la sustancia ingerida. Propiedad corrosiva significa la capacidad que tiene la sustancia para causar daño, lesión, en este caso a la pared del esófago, a la mucosa esofágica, ¿cierto? ¿Cuán corrosiva es la sustancia? La cantidad ingerida, claro, cuanto mayor cantidad, mayor daño, directamente proporcional a la concentración de la sustancia, ¿no? Todavía es importante. Y la forma, por ejemplo, según la sustancia, según el álcali puede estar en estado sólido o líquido, ¿no? Según el estado de la sustancia ingerida, hay más riesgo de mayor daño. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede causar más daño? ¿Una sustancia ingerida en estado sólido o líquido? ¿Ah? Líquido. ¿Por qué? No tanto por la absorción. Acá los álcalis y ácidos no es tanto por el daño, no es por vía sistémica, todo es por daño local, contacto. Por eso dijimos la propiedad corrosiva, al entrar en contacto con la otra parte, ¿no? Con la otra superficie. Generalmente son en estado líquido, porque hay mayor extensión de contacto, mayor dispersión en el tubo del esófago o gástrico, ¿no? La duración del contacto con la mucosa. Esos son criterios importantes para determinar si vamos a tener un daño severo en el esófago mucoso. Generalmente, estas injurias, estas patologías se dan en grupos de pacientes. En niños, generalmente la gran mayoría es accidental, ¿no? Generalmente un niño no lo va a tomar porque quiera suicidarse, ¿no? Generalmente es accidental. En adultos, son pacientes con alteraciones mentales, alcohólicos, también accidentales en relaciones a labores, en centros de trabajos específicos que tienen contacto con álcalis o ácidos, ¿no? Y la opción de intento de suicidio, ¿no? ¿Ok? Esos son generalmente los factores asociados, por qué ocurre este tipo de injurias, ¿no? La causa más común, la sustancia más común usada es asociada al hidróxido de sodio o potasio, ¿no? El hidróxido sódico potásico, más conocido en el mundo cotidiano, o sea, día a día, como la lejía, ¿no? ¿Por qué? Porque es una sustancia de uso, para la redundancia, diario, de acceso fácil, ¿no? Y es por ello que hay mayor exposición, entonces de eso darse en cuenta, ¿no? También puede darse por limpiadores de desagüe, cuando en casa tenemos los limpiadores de los baños. Líquido de batería, las baterías generalmente también pueden darse en niños cuando cogen las baterías de los juguetes, ¿no? Esos aquellos que son exploradores de los juguetes, ¿no? Que lo hagan y lo llevan a la boca. Vayan calcando todos los puntos importantes para poder comentar el caso que les presenté al inicio. Los ácidos generalmente son altamente concentrados. Tenemos el ácido clorhídrico, sulfúrico, que generalmente están constituyendo a las sustancias que se usan para limpiar los inodoros o las piscinas, ¿no? Y esto es importante que ustedes más o menos tengan idea y lo relacionen, porque el paciente o el familiar que lleva la emergencia al paciente, a ustedes no le va a decir: él ha ingerido ácido clorhídrico, ¿no? O él ha ingerido ácido sulfúrico. Le va a decir: él ha tomado ácido muriático, o ha tomado el líquido que usamos para limpiar las piscinas. Y ustedes, archiconocedores de la química, al toque asocian al nombre del compuesto, ¿no? Si es un álcali o un ácido.
Y esto es importante saber si un alcalino es un ácido. ¿Por qué? Porque va a determinar muchos factores de severidad pronóstico del paciente. Las pilas, por ejemplo, es algo a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las pilas, por su tamaño, grosor, estado sólido, tiene un mecanismo adicional de daño, que es un mecanismo de compresión mecánica de la pared, de la vasculatura, aprieta, se isquemia, ¿no? Por eso que en las pilas rápido se producen quemaduras hasta perforación en las primeras 6 horas. ¿Ok? Ustedes están de guardia, como gastroenterólogo de guardia, que a veces hacen de retén, están en la casa, ¿no? Y los llaman porque alguien ingirió una pila y dicen, no, ya voy más tarde. ¿No? Y la enfermera de emergencia apunta, se llamó a la doctora a las 2 de la tarde y la doctora me aparece el día siguiente de la mañana. Para ciertas condiciones que se pueden emplear, pero para eso ustedes saben que cuando son pilas tiene otro manejo, ¿no? Acá, como dicen, estos pacientes requieren una endoscopía de urgencia. Acá es lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, tener en cuenta que, por ejemplo, las personas que trabajan con madera, por ejemplo, un carpintero, se ingirió una sustancia que ellos limpian sus maderas, tienen el nombre, ¿no? El ácido oxálico. O en las cocinas, ingirió ácido acético, vinagre. En los agricultores, si deciden ir a hacer sus serums, por ejemplo, ¿no? ¿Van a hacer serums ustedes o no? ¿Piensan hacer o no? ¿O van a estar acá por la playa de Ancón? Van a hacer serums, pacientes les llegan a veces por accidentes con fertilizantes, ¿no? Ya saben que tienen ácido sulfúrico. O limpiadores de hornos, las personas que están generalmente asociadas a los restaurantes, etc., o el personal de limpieza en general, ¿no? Las pilas de reloj, hidróxido de potasio, quitamanchas muy comúnmente usado, ¿no? Hidróxido de amonio. Estos son álcalis y ácidos. Porque mucho va a depender si tenemos, a veces nos ayuda a tener un ácido, un álcali, para determinar en qué área del tubo digestivo va a hacer más daño, en el esófago o en el estómago. ¿Tiene más chance de gravedad o menos chance de gravedad? Ahí lo vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver cómo es el mecanismo que se hace la sustancia. El álcali, por ejemplo, daña más el esófago que el estómago, mientras que el ácido daña más el estómago que el esófago. Causa más lesiones graves a nivel del estómago los ácidos. Esto se demostró en un estudio en el cual comparó los resultados de post-ingesta de un ácido y un álcali, ¿no? Y se encontró que los que querían ácido tenían peor pronóstico. Los que ingieren ácido, por ejemplo, ustedes determinan que la sustancia que ingirió fue un ácido, entonces ustedes pueden explicar a la mamá familiar que el pronóstico es más reservado. ¿Ok? Esa es una pregunta de examen. Subrayo, pongan el resaltador. Alternativa B. ¿Ok? ¿Por qué? Estos pacientes fueron con mayor lesiones de mucosa más severa, requirieron hospitalización en UCI, llegaron a desarrollar complicaciones sistémicas asociadas o no a perforación, presentaban una mayor mortalidad en general. Mientras que la lesión en álcali generalmente se caracteriza por ser transmural, ¿no? Y ser transmural a nivel de esófago hay riesgo de desarrollar mediastinitis, peritonitis, y estas dos complicaciones son muy severas, ¿no? Llevar a la muerte. Por lo general, mayormente ocurre cuando los preparados son líquidos, ya que recurren grandes superficies, lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? El hecho que sea líquido tiene más posibilidad de contacto, porque más área de contacto.
Mientras que las preparaciones sólidas tienen un contacto más focal, ¿no? Una lesión más localizada. Y esta se da generalmente los sólidos, generalmente por el tubo del esófago, que es peristático, se atrapan a nivel del lumen del esófago, ¿no? Los álcalis se caracterizan porque dan un daño a nivel de la pared del esófago por mecanismo de licuefacción, es decir, por una necrosis de la pared, ¿no? Y producen por lo tanto al nivel necrosante y dependiendo de la concentración, del volumen del álcali, puede llegar a la perforación. Tiene la propiedad de extenderse muy rápido, perforar muy rápida la pared del esófago, ¿no? Una licuadora, algo así produce la pared, ¿no? En el estómago se comenta que la neutralización parcial del álcali ingerido por el ácido gástrico puede dar como resultado una lesión más limitada. Por eso que los álcalis más daño en el esófago y los ácidos causan más daño a nivel gástrico, la severidad. Lo que voy a comentar, la necrosis por licuefacción está dada básicamente porque se forman unos trombosis y microtrombos en la vasculatura de la pared de la mucosa. Y al ver esa trombosis, esa alteración de la perfusión de la pared, pues se produce una isquemia. Si persiste en el tiempo, desarrolla necrosis. Toda la fisiopatología de cualquier tejido que está alterada la perfusión sanguínea. Y esto lleva a un desprendimiento de la mucosa y a una ulceración. Esto puede darse en transcurso de 3-4 días. Si la injuria persiste allí, no se maneja, no se quita el contacto de la sustancia, en 2 semanas puede llevar al desprendimiento del tejido de la mucosa y desarrollar granulación y fibrosis. Luego, más tarde, ya viene la revitalización, que es la que va a condicionar, dependiendo del grado de la injuria, una estenosis o no de la pared del esófago, el grado del esófago. Miren, acá hay un esquema más o menos para que se den cuenta, ¿no? Los primeros 7 días de la fase aguda de la injuria va a haber inflamación. Si la injuria ha sido severa, con sustancias de alta concentración bastante corrosivas, puede producir necrosis. Si ha sido leve, a la semana hay una fase reparativa. Si ha sido severa, ha sido mayor necrosis, puede darse una perforación. En los primeros días incluso la perforación puede ser silente. Y ya pasa a la fase crónica, en la cual se hace fibrosis o estenosis, ¿no? La estenosis es una revitalización severa de las paredes, la cual produce una dificultad para pasar en los alimentos. Esta es la peor etapa en los pacientes que han ingerido un álcali. Generalmente, en los primeros días, el paciente está estable, puede estar incluso iniciar dieta, comer, parece que no sucedió nada. Pero cuando comienza el proceso de cicatrización, revitalización y llega a una estenosis, olvídese, el paciente empieza a desnutrirse. Tiene que someterse a procedimientos invasivos de dilatación esofágica, las cuales tienen que ser a repetición porque de vuelta se va estenosa. El paciente generalmente se desnutre severamente. La característica de la ingesta de ácidos es que estos generalmente producen inmediatamente, a nivel de la orofaringe, producen dolor al contacto interno, ¿no? Dolor intenso que hace que limita mayor ingesta del ácido, ¿no? A veces llegan a la emergencia los 14 de febrero, ¿no? Ingerir una botella de ácido. Me voy a morir porque me trató mal y tomaba una botella de ácido. Es muy difícil tomar una botella de ácido, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque va a ser intolerante a ingerir todo el mundo.
Las soluciones alcalinas, que generalmente son más viscosas que los ácidos, hace que por lo tanto el ácido tiende a pasar más rápidamente al estómago. Por eso que causan menos daño a nivel del esófago. Los ácidos generalmente son más líquidos, más fluidos. Por lo tanto tenemos que, será que el ácido fluye a lo largo de la curvatura menor del estómago hacia el píloro, provoca una estenosis del píloro a raíz de la severa inflamación, y esto ocasiona las secuelas severas a nivel del estómago, ¿no? Generalmente en los casos en los cuales el paciente ingirió ahora a breve tiempo después de una ingesta de alimentos, parece que el alimento, en los casos que se ha visto esto, produce un efecto protector. Sin embargo, cuando el ácido es de alta concentración, puede provocar perforación esofágica, gástrica. Si es a nivel del esófago, mediastinitis; si fuera perforación a nivel de gástrica, una peritonitis. Miren, aquí hay una clasificación en la cual podemos clínicamente decimos, esta es una esofagitis cáustica de primero, segundo, tercer grado. Decimos primer grado cuando hay simplemente daño superficial que se manifiesta por el edema, inflamación superficial. Aquí primer grado no hay cicatriz, no desarrolla cicatrices. El segundo grado es cuando ya se desarrolló úlceras, exudado, formación de vesículas. Esta generalmente, dependiendo de la reacción propia del individuo, lleva a una cicatrización y quizás a una posible estenosis. Pero si hay cicatriz en segundo grado, entonces úlcera, cicatriz. Primer grado, superficial, no hay cicatriz. El tercer grado es transmural. Esto se llama perforación. Respuesta alternativa C. Pregunta examen. Primer grado, eritema, no hay cicatriz. Segundo grado, úlcera. Si hay cicatriz. Tercer grado, transmural, perforación. ¿Ok? Solo para ustedes que me dieron el día. Respuesta alternativa C. Miren, le estoy dando una fija, no me graben, porque no voy a decir por qué estoy dando la respuesta. ¿Está bien? ¿Y cuántas he dado? 4. ¿Ah? Dos fijas. Ya. Acá viene lo apasionante. La clínica, ¿no? A mis alumnos del grupo que rota conmigo, la clínica, género femenino. Nunca el baño, la clínica. ¿Tú clínicamente determinas algo el paciente? No falla. Los exámenes auxiliares a veces no auxilian y nos desvían. El compromiso del esófago da tres síndromes. Un grupo de síntomas y signos esofágicos, un grupo de signos y síntomas generales y un grupo de síntomas y signos extraesofágicos. A ver, para que se luzca voluntariamente, a ver, dígame, ¿qué síntoma está dentro del primer grupo? A ver, ¿qué síntoma de esófago? Esofagitis, ¿qué puede dar un síntoma de esofágico? Por ejemplo, difagia. Otinofagia, es más de faringes alta, o puede ser también baja, ¿no? Dolor. Disfagia, dificultad. Otinofagia, dolor. Sí, puede ser. Dolor retroesternal también es netamente esofágico. Dolor retroesternal, lo más común acá. En esofagitis lo que va a haber más es dolor retroesternal. Si ustedes, a ver, una cosa importantísima, un día que una cosa que va a marcar su vida.
hemos visto de cómo daña el álcali y el ácido de la pared del esófago. No hemos hablado nada del ácido clorhídrico, que algo péptico, que la úlcera es péptica, no. Es isquemia, compresión, daño, corrosión. Por lo tanto, ahí nomás le saco. ¿Estos pacientes necesitan inhibidores de bomba o no? No. Justo, es que acá no es porque usan más ácido. No hay una hiperproducción de ácido. ¿Me entienden? El ácido es externo, viene de afuera. Es un daño local. Acá no se justifica el inhibidor de botones. ¿Me entienden, no? ¿Está bien? Ok, un síntoma general de esofagitis, por ejemplo, ¿qué puede ser? A ver. Vómitos, síntomas generales. Pero generalmente una esofagitis cáustica no da vómitos, ¿no? Dolor abdominal. ¿Ah? Fiebre. Síntoma general. Fiebre. La sintomatología fiebre. Puede ser, sí. Incluso te puede decir hasta baja de peso, ¿no? Si son esofagitis de otras causas que no vamos a ver, así te deja de comer por dolor. Y otro síntoma esofágico por daño de esófago. Ah, perfecto. Tos. ¿Y cerca a la tos qué otro hay? Cerca a la tos, disnea. Cuando se aspiran, por ejemplo. Ok. Ahí tenemos 3 grupos de síntomas. Puede ser estridor. Indirectamente, el estridor ya significa que al momento de ingerir la sustancia en álcali, al producir daño a nivel de la laringe, ¿no? Es un síntoma de la laringe. Miren, cogen información para el caso que les presentaba. Miren, los primeros signos y o síntomas no se correlacionan con la severidad y la extensión de la lesión de los tejidos. Incluso el paciente puede dar óligo asintomático, óligo, o sea, con pocos síntomas o sin molestias incluso. ¿Ok? Luego van a presentar el paciente dolor orofaringio, retroesternal, en epigastrio. Alguien dijo dolor abdominal no tanto, no, en epigastrio. Disfagia, odinofagia, hipersalivación. Esos son los signos que te están diciendo que está causándose daño en las áreas de contacto. Un dolor persistente retroesternal en este paciente en las horas siguientes o al día siguiente de haber ingerido un cáustico con reacción a espaldas es muy sugerente de un daño esofágico severo, incluso sugerente de alguna perforación de alto riesgo de mediastinitis. Dolor retroesternal intenso con reacción a dorso, tos ingesta cáustico, tenerlo en cuenta. Otros hallazgos, vómito, hematemesis, cuando si la lesión es muy extensa, sangrado, dolor abdominal persistente y rigidez, eso ya son complicaciones. Dolor abdominal difuso y rigidez, ¿qué es eso? ¿Ah? Peritonitis. Fuerte. Peritonitis. Esa respuesta ya tiene que estar a nivel de tronco, por reflejo nomás. Te despiertan y te dicen dolor abdominal difuso intenso y abdomen de tabla, peritonitis. Ah, ya, sigue durmiendo. Es emergencia. Ese tipo de conocimientos, tener un cuadro, porque no se puede graduar si no saben ese tipo de conocimientos.
peritonitis. Cuando van a hacer sus cerús y llegan en moto por el cerro, allí está con dolor abdominal, doctor. Ahí está, duro, tabla, rebote positivo, shocking Bloomberg, ¿no? Peritonitis. Evacuarlo. Ahí no se dice ecografía, ¿no? Clínica. Ok, esta es una diapositiva que nos ayuda para el problema del paciente, ¿no? Entonces, salivación persistente, debe haber una lesión orofaringia, dolor e incapacidad para eliminar la saliva, ¿no? Síntomas respiratorios, puede haber ronquera, estridor, afonía, son menos frecuentes y demuestran que hay quemaduras, o nos están sugiriendo la presencia de quemaduras a nivel de epiglotis y laringe. El estridor es clásico, ¿no? La disnea, que probablemente durante la ingesta se haya aspirado, ¿no? Aspiración pulmonar. La fiebre, la taquicardia, síntomas generales, el shock, por lo general implica ya que es una lesión severa. Y generalmente la quemadura tiene complicaciones. Miren, acá hay una pregunta del examen, ¿no? Te pregunta el examen. Eso es muy importante de la alternativa A. ¿Está bien? Me van 3, Me van 3. No se lo cuenten a nadie, para ustedes nada más. Miren, porque esto es muy importante, ¿no? Dice, paciente ingirió un álcali, una sustancia, lo traen a la emergencia, ¿le hago la endoscopía o no? ¿Se hace o no se hace? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve, no? Y esto es muy importante. Muchas veces cogen bajalengua, mira, no hay nada. O no, a su casa, alta. No parece nada. ¿No? Ten en cuenta que la ausencia de lesiones a nivel orofaringio no indica ausencia de lesión esofágica o gástrica. ¿Está bien? La endoscopia digestiva alta debe realizarse durante las primeras 24 horas. ¿Con qué fin? Para determinar el grado y extensión del daño esofágico y gástrico. Grado. ¿Primer grado qué es? Sin cicatriz. ¿Perdón? Eritema. ¿Segundo grado? Úlcera. Úlcera. Y tercer grado es transmural. Perforación. Bueno, grado y extensión. En base a eso yo establezco el pronóstico. Va a ir bien, señora, no se preocupe, ha habido sobre eritema, inflamación, no hay mayor cosa, tenga cuidado, etc. Y por lo tanto, en base a eso, a lo que encontremos en endoscopia, también establecemos las pautas de tratamiento, ¿no? Este último, información sobre ecografía endoscópica, que es un examen de alta tecnología, no en todo el Perú lo usan, ¿no? En Loaiza sí hay ecoendoscopía. Creo que actualmente tipo donde no te ponen, pues sí hay ecoendoscopía. Y bueno, ayuda a determinar con mucha precisión ya con la ecografía de la pared si hay daño, ¿no? más profundo por debajo de la mucosa. Pero lo que ustedes deben saber es lo primero, ¿no? La endoscopía de 24 horas para determinar el grado de extensión, pronóstico y tratamiento. ¿Está bien? Este sí es pregunta. Este lo he hecho, creo que lo he maquillado en 2 preguntas. Esta diapositiva tiene 2 preguntas en el balotaje. Miren, ¿sabe qué? Un médico, miren chicos, un médico, yo les he dicho a mis alumnos cuando hago las prácticas, cuando tú no sabes, no te tires a la piscina. Ahorita lo veo, chequea, lo examina, ahorita sí, vamos a hacer, ¿no? Sí, no se preocupe. Y llama a otro colega. Llama a otro colega que te ayude. Que te dicen, no podemos saber todo. Ni los gastros saben todo de gasto. Cuando hay los gastroenterólogos, ustedes deberán escuchar, no me están grabando, ¿no? Cuando hay alguien
Oye, Colo, llámalo a fulano. Esófago, no, mejor llámalo a tal fulano. ¿Entiendes? Pero no tirarse a la piscina, porque puede ser peor. Y lo que tú no tienes derecho a empeorar la situación. No puede, no debemos empeorar la situación. No causar más daño. Y muchas veces el daño que hacemos es por sobreactuación, sin tener las pautas, principios. Un colega, un cirujano que se fue a Estados Unidos, un amigo mío me dijo: una apendicectomía, tú la aprendes en un mes. ¿Estás ahí toda la guardia? ¿Opera el apéndice? Sí. Un mes la aprendes, no técnica. Bien aprendido. Ya aprendes. Saber cuándo se opera un apéndice, eso te demora un año. Cuando sí, tú lo ves, cuando no, entro o no entro. Ese requiere más entrenamiento. Y saber cuándo no debes operar, te demora 5 años. Cuando no se debe operar. Esta diapositiva te dice contraindicación de una endoscopía digestiva. Esto sí debes saber. Porque quizás si el paciente necesita una endoscopía y no le haces, no le causas daño. Pero si tú le haces cuando no debió haberle hecho, ahí sí la cosa explota. ¿Está claro? ¿Está claro el mensaje? ¿No? Y esto en cualquier campo de la medicina. Contraindicaciones, es más, esto deben aprenderse más que la diapositiva. Me gustaría que me aprendan más esto. ¿Cuándo no debes? En un paciente inestable. Llega a la emergencia, como este paciente del caso de Chimbote del asunto, que ya chocado, hipotenso o disneico, insuficiencia respiratoria, no le vas a poner un tubo. Que tiene evidencia de perforación, dificultad respiratoria grave, edema y necrosis orofaringea y glotis. Estas condiciones no deben hacerse endoscopía digestiva alta. A ver, pregunta para el auditorio. Ya, miren, a ver. Pero sí, clave, pregunta. Si salen saliendo estos auditorios estos días a la tarde, estas dos cosas, ya pagaron su pasaje. A ver, ¿cómo te das cuenta de que un paciente... A ver, chicos, ¿cómo se dan cuenta ustedes cómo llegarían a la casi la confirmación de que un paciente se le perforó el esófago? ¿Hola? Ya, dolor intenso, ¿no? Dolor, ya, perfecto. ¿Qué más? Un paso más allá le dice, sí, de hecho ya está perforado. Hemorragia digestiva alta puede ser, pero puede estar sangrando hacia abajo. Y ojo, y hemorragia no necesariamente está perforado. Puede haber una gran úlcera y no está perforado. Puede haber dolor, úlcera esofágica. Hay pacientes. Doxiciclina, ¿han escuchado? Doxiciclina. ¿Han escuchado o no? Dígame, me parece. No he escuchado, les explico. ¿Han escuchado? Doxi. Infecto. Terapéutica. Farmacología. ¿Han escuchado? Farmacología. ¿No han escuchado eso? A veces. Tratamiento del acné. Doxiciclina todos los días por meses. Y la doxiciclina, si no la tomas con bastante líquido, se te impregna en el esófago. Se te pega. Un dolor intenso. Solo con él. Y no está perforado. ¿Cómo se dan cuenta que está perforado? ¿Qué haría? Irradiación. Sospecha. Otra sospecha más. ¿Qué examen tengo que hacerle para darme cuenta que está perforado? ¿Esta sospecha de perforación? Imagínate, es el varitado, todo está perforado, se pasa por todo. Radiografía de tórax. ¿Qué vas a ver? Algo debe verse, ¿no? Tiraste un tiro, cayó un pato, puchi, no sabes cómo cayó el pato. Esófago, tubo, aire,
Si se perfora, el aire va hacia el mediastino, sombra de aire alrededor del corazón en el mediastino. Aire, te falta el aire, no, aire en el tórax. Perforado. Radiografía, ¿cuánto cuesta? 20 soles. Toque. ¿Está bien? Ya, esa es una pregunta. Ya pagaste tu pasaje de venida, ahora paga tu pasaje de vuelta para que. Si está perforado el estómago, dolor, abdomen en tabla, doloroso, pero quiero saber cómo me doy cuenta que está perforado el estómago. De forma simple. Las chicas, ya los chicos dijeron de perforación del esófago, las chicas, tanto que quieren una tijera, una máquina, igualdad de derechos. Perfecto, cada vez salvaste San Titán, tiraste, ¡guau! Ahí debajo del diafragma. ¿Cómo te das cuenta de eso? En una radiografía abdominal, ¿en qué posición? De pie, perfecto. Radiografía abdominal simple, de pie. Aire debajo del diafragma, derecho. No hay una cúpula de aire. Está perforado, alguna víscera abdominal está perforada. En este caso, va a estar probablemente el estómago. Ya sabemos dos cositas fáciles, importantísimas para toda su vida. Ok, miren este cuadro, y esto es más o menos lo que sea. Todo lo que se resume, lo que les he dicho, se resume en esto, ¿no? Hallazgos endoscópicos, mucosa normal, pronóstico excelente. Grado 1, edema y perimetro mucosa. No hay mayores secuelas, el pronóstico excelente, se va de alta el paciente, ahí inmediatamente. Ahí donde viene esa cinta celeste 2A, exudados, erosiones, son ceras superficiales. Acá estamos. No hay un gran daño, no va a haber un gran daño significativo, pero sí hay que tener cuidado, ¿no? Se le puede hospitalizar, por eso, se le puede hospitalizar 24 horas, o si tengo una familia responsable, el paciente es estable, no es de riesgo, no tiene comorbilidades, se le puede dar de alta. Pero de ahí para abajo se hospitaliza. El 2B, hospitalización. El 3A, igual. 3B, incluso los 3A, el 3 y quizás algunos 2B, incluso cuidados intensivos. Pero de ahí para abajo se hospitaliza. ¿Está bien? Ahí está. El grado 3B está en mayor riesgo de comorbilidad, por eso se debe tener hospitalización, ingresos a UCI por las complicaciones gastrointestinales y sistémicas. Manejo. ¿No? Sacar una buena historia clínica. Siempre les digo a los alumnos en práctica que una buena historia clínica, el 80-90% está diagnóstico solo haciendo buena historia clínica. Quién lo vio, cómo tomó, qué fue, me trajo la botella, traiga la botella para ver cómo no. A los síntomas que este paciente, la endoscopía, informe de endoscopía. 2B o más pueden entrar a UCI. Manejar las lesiones graves y potencialmente mortales, mediastinitis, peritonitis, insuficiencia respiratoria, shock. Y hacer lo posible disminuir, por lo tanto, el riesgo de desarrollar estenosis esofágicas. Paciente que desarrolla estenosis esofágica, ese es el peor martirio. La fibrosis y la estenosis, ahí viene el problema. Incluso los pacientes que ingieren estos ácidos alcalinos, generalmente se van de alta y comiendo, pero a sus controles posteriores, en meses o semanas, viene la desnutrición. Ustedes ven cómo va el paciente deteriorándose a raíz de que no puede alimentarse adecuadamente, ¿no? Con dieta completa. Entonces tenemos que un paciente asintomático
cuando la ingesta fue accidental. ¿Qué quiere decir que la ingesta fue accidental? Eso también es importante porque, a ver, si yo te doy una bebida, toma, te digo, y tú comienzas al toque, ¿no? Lo botas. Accidental, o sea, de forma involuntaria. Hay reflejo de defensa, no vas a ingerir mucho, ¿no? Uno de los factores y criterios para desarrollar una injuria grave es el volumen, la cantidad. Por lo tanto, muchas veces en estos casos puede no requerir incluso endoscopía y manejo ambulatorio. Pero si tú estás en duda, es mejor hacer endoscopía para determinar grado de severidad, pronóstico y tratamiento. En los demás casos, por eso el paciente debe estar hospitalizado, mantener ayuno, tomar la radiografía de tórax, ¿no? Y abdomen seriados, según lo que se requiere de evolución clínica del paciente. Los signos clínicos de la perforación o peritonitis muchas veces son indicaciones de cirugía. ¿Ok? Importantísimo en estos casos mantener siempre la vía aérea protegida. Fluidoterapia. Todo tejido injuriado, como en pancreatitis, por ejemplo, donde la microcirculación está afectada, es importante la fluidoterapia. Líquido. Antibióticos de amplio espectro. Cuando tú sospechas que puede haber microperforaciones o perforaciones, mediastinitis de amplio espectro. Ahí tienes que cubrir anaerobios, ¿no? Pero negativos, tubo digestivo, acuérdense, ¿no? Acá los inhibidores de botones solo se usarían para prevenir úlceras de estrés. O sea, aquel paciente con una injuria severa, grave, en cuidados intensivos, en falla ventilatoria, ¿no? Que está en shock, ¿no? Con falla multiorgánica, ahí los inhibidores de botones se le dan no para proteger el esófago de la sustancia ingerida, sino como úlcera de estrés, que eso es otro mecanismo. Y lo más importante en el paciente con esofagitis es alivio del dolor. Analgésicos duros, incluso narcóticos, morfina, ¿no? Cuando queda manejo de dolor. Los pacientes que tengan insuficiencia respiratoria, hipoxemia, están polimnéicos, etc., debe realizarse la laringoscopía con la necesidad de evaluar si va a ir a una traqueostomía. Por ejemplo, si un paciente, a ver chicos, esto es importante, ¿cuál es la idea de este párrafo? La idea de este párrafo, si viene un paciente que a las horas ha ingerido un líquido, un cáustico, y te desarrolla insuficiencia respiratoria, lo que tú sospechas es que pudo haber quemado la vía aérea superior. Y si está con lesiones de la vía aérea superior y está en falla respiratoria, tú no lo puedes intubar. Igual que no hacer una endoscopía, porque imagínate, puedes lesionarlo. En esos casos se tiene que hacer una traqueostomía, porque tienes que proteger la vía aérea y el paciente ya tiene insuficiencia respiratoria. Si ustedes, estos pacientes que vienen con lesiones orofaringeas, quemaduras, ustedes ven lesiones, erosiones, ¿no? Tienen que estar vigilando su patrón respiratorio, ¿no? Ellos tienen chance a desarrollar obstrucción de la vía aérea. Si a la laringoscopía ustedes determinan que hay edema de epiglottis, laringe, la intubación endotelial está contraindicada. ¿Ok? Está contraindicada. Acá viene, esto también es otra pregunta. La contraindicación es pregunta, soy sincero, es el trámite. No quiero que sean jalados en el capítulo de preguntas. Porque esto es muy común, ¿no? Tomó lejía, mijito. Estoy tratando de hacer, vomítalo, ¿no? Tomó ácido, vomítalo, le inducen al vómito. Está contraindicado inducir el vómito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de vuelta se va a exponer. Va a haber de vuelta doble contacto con la área dañada, ¿no? También, si tomó ácido, dale un álcali. Si tomó un álcali, dale un ácido. Está que hacen un tubo de ensayo dentro del esófago. Eso va a deliberar mayor reacción calor, mayor quemadura.
contraindicado, libera más calor. Y ponle una sonda nasogástrica para hacer lavado gástrico, contra H supra, contraindicado. ¿Está bien? No se puede hacer esas tres cosas. Esas tienen las preguntas. ¿Está bien? Es fija. La dejo ahí un ratito, miren. Acá el otro cuadro era hallazgo endoscópico y qué correlacionaba con la clínica, ¿no? Acá es el grado y qué correlaciona con la medida terapéutica. Ya dijimos, si no hay injuria, grado 0 no hay injuria alta, grado 1, 2 no requieren terapia, 2A, no requieren terapia, dieta líquida, y en 24-48 horas probablemente dieta normal. La 2B o 3, ahí sí va a requerir una alimentación. Ojo, acá dice alimentación por naso enteral, pero ojo, para determinar que es 2B o 3, ha tenido que haberse hecho una endoscopía primero. Entonces, no es necesario haberse hecho la endoscopía, te dan luz verde, para este paciente se puede colocar o no una sonda nasoenteral, versus iría alimentación parenteral, o sea, vía endovenosa. Los corticoides generalmente no está indicado. Hubo una época, hace años, cuando, no hace mucho, claro, cuando yo era estudiante, decía corticoides para disminuir la fibrosis a nivel del esófago. Pero ahora cuando comienza la medicina basada en evidencia, parece que esto no resultaba, no creer con corticoides. El grado 3, pacientes se queda hospitalizado una semana mínimo, ¿no? Y esto hasta más, dependiendo si desarrolla o no complicaciones. Cirugía, exacto, sí, acá viene la parte crónica, cuando se hace fibrosis, estenosis, ¿no? Una esofagectomía puede ser necesaria para el paciente con estenosis severa, una fibrosis severa extensa, a veces se hace transposición de colon a nivel de estómago. Cuando ustedes han demostrado que el paciente desarrolla perforación, mediastinitis, peritonitis por perforación, son indicaciones de cirugía. Miren, una injuria aguda, eritema, úlcera, erosiones, a los 2 meses de estenosis. Miren, ¿qué alimento va a pasar por ese lóbulo esofágico? Y estos daños incluso dicen que pueden haber riesgo de malignización. Ahora, pensar. Ya tienen todos están con la mesa tendida, tienen todo en la mesa. ¿Qué quiere? Ese es el caso, ¿no? Ingiere lejía, va a la emergencia, lo chequean, lo mandan a la casa, de vuelta se pone mal, lo regresan, y a las horas después se complica el paciente. ¿Qué complicaciones puede haber tenido? Que fallece. A ver, voluntarios. Doctor, este paciente, por ejemplo, a mí me parece, más que respuestas, es comentarios. Señorita, le dicen, ustedes estamos en el radioprograma, no periodista noticia, doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué opina de este caso? ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Por qué así fallece el reo? ¿Qué creen que pudo haber pasado? ¿Ah? ¿Dónde están los puntos así vacíos? Algo que pisas y acá pudo estar fallando. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Está claro el caso? A ver, una pregunta, yo voy a ayudarlo. Yo sé que ustedes saben para animarnos. ¿Qué creen? ¿Cuál es, siempre enfocando al
forma, ¿no? Por ejemplo, no sé cómo en farmacia, ¿no? En la farmacia dice, algo para la fiebre, algo para el dolor de cabeza. Y la idea es ver por qué tienes fiebre, por qué tienes dolor y enfocarse a lo que estamos hablando. ¿Ustedes creen cuál es el problema que ocasionó el problema principal de salud que ha ocasionado todo esto? O sea, el punto cero, de ahí empezó toda la cascada. Algo así, a ver, profundo, miren macro. No voy a dar la minúscula, miren todo. ¿Ah? De repente fue estabilizado, pero no fue clasificado. O sea, no se le dio un pronóstico probablemente. Ya, ok. Tú me estás respondiendo una de las cosas que tú comentas muy bien, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Mira, Carlos está diciendo, doctor, me parece que a este paciente no lo clasificaron bien en su severidad, gravedad del problema. O sea, no determinaron el grado. No, vamos por partes, no determinaron el grado, ¿no? Y rápidamente fue catalogado grado 0, grado 1, ¿no? ¡Pum! Conjón. Es lo que te parece. Así es, ¿no? No, está bien, eso sí, es lo más seguro, ¿no? Porque imagínate que no creo que ellos hayan determinado grado 3 y lo manden a la casa. Lo más probable es que creo que es grado 0 o 1 y lo han mandado a la casa. ¿No? Ya, ese es uno así, mal diagnosticado. ¿Otro comentario? ¿Qué más hay ahí? Sí. Ya. 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 A ver, vamos por partes. Ya, mira, tú has planteado el primer paso, ¿cuál es tu nombre? El primer paso que ha dado Andrea es muy bueno. No se ha enfocado a por qué él no acepta el tratamiento. Ya, ¿por qué no acepta? Eso es vital. ¿Por qué no ha aceptado el tratamiento que supuestamente, sea correcto o no correcto el tratamiento, ha tenido que haber cumplido, pero ahí dice no cumplió el tratamiento? Y no se indagó por qué voy a mandar a un paciente a su casa, tengo que estar seguro que él esté en capacidad de cumplir el tratamiento, que me asegure el cumplimiento. Eso, tú sabes que en Estados Unidos es uno de los criterios para tú darle de alta a un paciente, que esté seguro que él te va a cumplir el tratamiento. Entonces, y luego Andrea, ella misma se plantea ese problema, lo ha identificado, y ella plantea que porque tiene odinofagia estenosis. Es suicida. Entonces, ¿a eso qué comentario le hacen a esa respuesta que se da Andrea a su planteamiento? ¿Tendrá estenosis? La estenosis es algo más crónico. Claro, la estenosis es más tardía. Más que estenosis, quizás desde el punto físico, ¿qué pudo haber limitado su ingesta? Una úlcera, un dolor. Exacto. ¿Qué más? Depresión. La depresión. Y a la primera pregunta que yo le hice a ese chico, que dije, ¿cuál es la madre del cordero de acá? La depresión. Este paciente no fue accidental. Así haya tenido quemadura grado 0, así haya tenido eritema, endoscopista grado 0, por la depresión ha tenido que haberse quedado hospitalizado. Por la depresión tenía que haberse quedado hospitalizado y evaluar al día siguiente por el psiquiatra. Y él determinar si está en condiciones de alta. Miren, en nuestra época, yo le digo por experiencia porque, bueno, tengo años trabajando en Loaiza. Cuando yo me formaba en residente en Loaiza, yo iba en la consulta. A nosotros los residentes de la época, ahora no, nos mandaban consultorios. Cuando teníamos consultorios, atendíamos, éramos guerreros, pues teníamos. Entonces veíamos muchas infecciones, patologías infecciosas, todo, ¿no? Tenía lo eso. Y ahora, cuando estamos en consultorios, actualmente, los últimos 5 años, 7 años, muchos trastornos psicosomáticos, ansiosos depresivos.
Y si tú crees que ese trastorno no son importantes, no son graves, están muy equivocados. Mira, la depresión mata tal cual como mata un cáncer. Están muy equivocados. ¿Ustedes creen que la depresión es aquel que se apaga la luz, no va a las clases, no va a la clase de los sábados, no quiere salir de la casa? No. Hay diferentes grados. Y la actitud suicida no generalmente es súbita, es de un momento a otro, generalmente aparece, se gatilla. ¿Entienden? Entonces, volviendo al caso, ese es otro enfoque importante, ¿no? El paciente, acuérdense, esofagitis le dijimos a niños y adultos, niños accidentales generalmente, y adultos, pacientes con patologías mentales, están en depresión y por trabajo, ¿no? Por ejemplo, a veces están los carpinteros que tienen, ¿no?, clavos en la boca, ¿no? Trabajan viendo con clavos, o los sastres con agujas. Pero esos son accidentales, ¿no? ¿Ok? Este tipo de pacientes sí, si ha estado deprimido, muy probablemente ha tomado un volumen mayor de lejía, ¿no es cierto? Este paciente, según más su criterio, ustedes, ¿qué se debe haber? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? La pregunta es si ustedes hubiesen estado de guardia. Dígalo, no hay problema. ¿Cuál es? No, ya no tengo entendido la información que les he dado hoy día a ustedes. ¿Ah? Sí, miren chicos, yo trabajo con externos, internos, residentes. A los externos les digo, tienes derecho a equivocarte lo que tú quieras equivocar. Ahora, lo importante es que salgas de tu error. Claro, y la parte médica, ¿qué tienes que haber hecho? Sin pautas grandes. Protección de vía aérea, ¿perdón? Fluidoterapia, exacto. Ojo, el antibiótico, si es que tú sospechas que tenga un proceso de complicación, pero protección de vía aérea, que esté seguro de vía aérea y fluidoterapia, sí o sí. ¿Qué más? ¿Perdón? Endoscopía. Tiene que haber hecho la endoscopía. Exacto. Son los principios que tienen que haber salido. Con esas ideas fuertes, es el objetivo de la presente charla, tener las ideas fuertes, claras. Acá vamos a enfocar ya rápidamente en la última parte, otras causas de esofagitis, las infecciosas, ¿no? Dentro de esofagitis infecciosas, la más importante, en mi grupo, no veo las de mi grupo, veo milagros nada más. Shakira fue la que presentó un caso de esofagitis la última vez. Un caso bien bonito de esofagitis de pabellón. Muy bien presentado, la historia, todo. Y planteamos, recuerdo, este era un paciente alcohólico crónico, baja de peso, de nutrición que ya tenía, y planteamos cáncer de esófago, había tenido tuberculosis, y había hecho también hemoptisis, hematemesis, planteamos cáncer de esófago, tuberculosis esofágica y candidiasis, como sospechas diagnósticas. Y cuando se realizó los exámenes, el paciente tenía candidiasis severa de esófago. Candidiasis. Características de las placas algodonosas. Ya, una tarde clave en su vida. Paciente que viene con exudado blanquecino, orofaringio y dolor retroesternal es candidiasis, hasta que no se demuestre lo contrario. Es más, el diagnóstico es solo por historia clínica. Ese paciente ya no necesita exámenes auxiliares. Si tú encuentras mugue, lo que llaman mugue, ¿no? Cándida. A ver, ¿han hecho infecciosas o no?
A ver, un grupo de pacientes que tengan riesgo de cándida, ya VIH, ¿qué más? Corticoterapia. Corticoterapia, excelente, ¿qué más? Quimioterapia. ¿Perdón? Quimio. Quimioterapia, bueno, está bien. ¿Qué más? Algo más común. ¿Ah? Diabetes, diabéticos y adultos mayores. Diabéticos, adultos mayores. Ok, otra causa de esofagititis infecciosos virales, herpes virus, que la caracteriza por vesículas y úlceras, a veces se acompaña con úlceras, a veces en la cavidad oral. Son acá lo que predomina es el dolor, muy doloroso, dolor torácico anterior. El citomegalónico es otra causa, pero acá las úlceras son más lineales, superficiales, y esofagitis propiamente por VIH también. Estas son de las infecciosas. Las tres últimas generalmente están asociadas a pacientes con inmunosupresión severa, pacientes sin tratamiento por cáncer, pacientes con HIV, ¿no? Que son las poblaciones más expuestas a este tipo de patología. Ya lo mencionaron, la antibioticoterapia también es otra condición frecuente. Pacientes que están en antibioticoterapia amplia, larga, prolongada, es una condición que altera la inmunidad celular, altera la peristalsis, asociada a mucha diabetes, desnutrición, alcoholismo, ¿no? Hipocloría gástrica. Aquellos que les gusta recetar, ustedes han estado, no sé si en el hospital ustedes me habrán visto qué tal cantidad de prescripción de inhibidor de bomba de protones. Paciente que no tiene inhibidor de bomba de protones, el médico tiene gas úlcera. O sea, como que prescribir ranitidina o prescribir omeprazol, ya el médico se va aliviado que hizo algo por su paciente. Y cuando ustedes revisan, me imagino, por el concurso de gasto que lea, ya tienen que hacer lectura extra, solo hay 5 indicaciones para el inhibidor de bomba de protones. Solo 5. Solo 5 condiciones. Si tú pasas a la emergencia, todos están inhibidores de bomba de protones. Y es una condición que puede arriesgar al persona. Candidiasis esofágica, lo característico es la devolución dolorosa, dolor retroesternal también es muy importante. Bueno, candidiasis sistémica severa puede haber fiebre, sepsis, por supuesto. El diagnóstico definitivo en caso que no tuviera MUVE, se hace endoscopía, rara vez se requiere biopsia solo por la característica del exudado. El tratamiento básicamente es fluconazol. En algunos se puede dar también nistatina, que no ocupa veces se suele usar porque hay fluconazol, pero nistatina, generalmente cuando es MUVE, o por alguna razón no puede usar el fluconazol. Esto es lo característico del MUVE. Este exudado blanquecino, algodonoso. Este es paciente con SIDA. El herpes virus, dolorosa, inmunocomprometidos, vesículas redondeadas en el herpes virus, 1 a 3 milímetros. Y si uno quiere llegar al diagnóstico definitivo de herpes virus, generalmente por histologías y biopsia, las lesiones, tratamiento de ciclovir. Acá están. Lesiones múltiples, varias. Acá se ve mejor el herpes. El síntoma es más raro, mucho más raro, solo en pacientes con inmunosupresión severa. Las úlceras son una diferencia, son lineales, distales. Histología, características de inclusiones intracicloplasmáticas, panciclovir el tratamiento. La lesión histopatológica, lesiones lineales. Y para acabar, esto sí tienen que saberlo, es común. Esofagitis iatrogénica, ¿no?
están el grupo de fármacos, a los cuales, es una pregunta también que está en el voluntario, pero está en el voluntario en una condición clínica. Una condición clínica. AINES, antiinflamatorio de esteroideos, en la cabeza. El ácido ascórbico y la vitamina C también, cuando utilizas tabletas grandes que toman a veces de moda, ¿no? Para no envejecer, dicen. Alendronato. ¿Será el alendronato? A ver, chequeé en Google qué es alendronato. Alendronato, ¿saben? Es un fijador del calcio, se usa en la osteoporosis. A los adultos mayores se les reconoce o se les indica que lo tomen, este medicamento se toma en ayunas, pero a su alto riesgo de producir esofagitis se le dice que tiene que tomar con 2 vasos de líquido puros y mantener en posición sentada o caminar. Algún familiar adulto mayor que tome el alendronato probablemente va a estar en ese régimen. Antibióticos. Hemos mencionado qué tipo de antibióticos produce clásicamente la esofagitis. Tetraciclinas. La irradiación son a veces pacientes con tumores mediastinales, hacen irradiaciones y pueden causar lesiones en el nivel del esófago, ¿no? Por quemadura por la terapia radioactiva. Ok. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Una pregunta? ¿Todo bien? Ok, hasta luego, gracias. Nos vemos.